Buen día. En este momento pues haremos un análisis, una identificación de cuáles son aquellas características que tenemos que tomar en cuenta para identificar que una radiografía esté técnicamente adecuada. Como sabemos, en el ámbito clínico de manera diaria nos enfrentamos a la utilización de radiografías, principalmente de tórax, para evaluar la región torácica, y es importante que como médicos sepamos y repasemos de manera continua de qué forma identificar que una radiografía esté técnicamente bien tomada y adecuada. Entonces, para empezar, es necesario esquematizar cuáles son aquellas características que tenemos que tomar en cuenta principalmente. Vamos a utilizar la mnemotecnia PIRA, y recordemos la palabra piraña, donde la P, penetración, la I, inspiración, la R, rotación, y la A, de angulación. Estas son las 4 principales características que tomaremos en cuenta al momento de analizar que una radiografía esté tomada correctamente. La primera característica, en este caso, la P, penetración, tenemos que identificar qué tan bien penetrada se encuentra nuestra radiografía. En este caso, pues la definición sería que debemos identificar nuestra columna vertebral a través de la silueta cardíaca. Como podemos ver en la imagen, inclusive la voy acercando, y aquí tenemos en la silueta cardíaca, y a través de la silueta cardíaca podemos identificar la columna vertebral. Significa que existe una buena penetración. Luego pues procedemos a identificar si la radiografía de tórax está bien inspirada. Recordemos que cuando se hace una radiografía, se lo solicita al paciente que realice una inspiración profunda. En tal caso, debemos identificar 10 costillas, de 9 a 10 costillas posteriores. Como podemos ver en la imagen, y va a ser con poco, empezamos a contar con respecto a las costillas posteriores. Por acá vienen las costillas anteriores, como pueden ver, y por acá las costillas posteriores. Entonces, 1, aquí tenemos la segunda costilla posterior, la tercera costilla posterior, cuarta costilla posterior, quinta costilla posterior, sexta costilla posterior, séptima costilla posterior, octava costilla posterior, y de 9 a 10 como lo dice en la definición. Por tanto, esta radiografía se encuentra bien inspirada. En tercer lugar, hablamos de la R, de rotación. Es importante que nos vayamos y nos enfoquemos en esta área, ¿sí? E identifiquemos 3 estructuras. En primer lugar, la apófisis espinosa de las vértebras torácicas, la apófisis espinosa de la vértebra torácica, y también los bordes internos de ambas clavículas, clavícula izquierda y clavícula derecha. La definición de rotación: para identificar que una radiografía de tórax no está rotada, debe haber una equidistancia entre la apófisis espinosa de la vértebra torácica, de las vértebras torácicas, y los bordes internos de ambas clavículas. En este caso, tenemos acá la apófisis espinosa de una vértebra torácica, entonces debe haber la misma distancia de acá, de este punto hacia la clavícula izquierda, y de este punto de la apófisis espinosa hacia la clavícula derecha. Entonces, aquí en esta imagen superior podemos ver que no existe una rotación del paciente. Esta proyección, como podemos ver, la imagen entra desde la parte anterior, por tanto es una toma anteroposterior en esta imagen. Entonces, en esa imagen tendríamos esta misma situación, porque existe una equidistancia entre la apófisis espinosa
de la vértebra torácica y el borde interno de la clavícula izquierda y el borde interno de la clavícula derecha. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿cómo identificamos que existe una rotación? Si la apófisis espinosa de la vértebra torácica se acerca mayormente al borde interno de la clavícula izquierda, habría una rotación derecha, o sea que sería contraria. Esto para fines prácticos con el objetivo de que desde el momento en que ustedes identifiquen que existe mayor acercamiento hacia la clavícula izquierda, es rotación derecha. Y si existe un mayor acercamiento de la apófisis espinosa de la vértebra torácica hacia el borde interno de la clavícula derecha, significa que es una rotación izquierda. Y aquí podemos ver en las imágenes para poder entender de mayor manera. Podemos ver de que sí existe una imagen anteroposterior, tomando en cuenta que entra desde la parte anterior. En este caso, pues, el paciente está rotado hacia su derecha, ¿sí? Hacia su derecha, y pues la imagen entra de manera frontal, y por acá tenemos la apófisis espinosa de la vértebra torácica, y obviamente va a existir un mayor acercamiento hacia la clavícula izquierda, por tanto la rotación es derecha. De la misma forma, en el lado contrario, como podemos ver, en este caso la imagen entra de forma, la raíz X entra de forma frontal. Por acá tenemos la apófisis espinosa de la vértebra torácica y va a haber una mayor cercanía hacia la clavícula derecha. Por tanto, la rotación va a ser izquierda, o sea, al contrario. Entonces, aquí concluimos que sí existe no existe rotación en esta radiografía. ¿Por qué? Porque existe una equidistancia o igual distancia entre la apófisis espinosa de la vértebra torácica hacia el borde interno de la clavícula izquierda y también el borde interno de la clavícula derecha. Y en cuarto lugar tenemos la angulación, que básicamente se definiría como la alineación que existe entre el haz de rayos X y el plano vertical y horizontal del paciente. ¿Cómo lo evaluamos? Básicamente se tomaría en cuenta que debe haber una superposición de los ángulos internos de las clavículas con la primera costilla anterior. De tal forma que debemos identificar dónde se encuentra la primera costilla anterior. En este caso sería la mostrada en la imagen, ¿sí? Seguimos el recorrido y llega a culminar básicamente por detrás de la borde interno de la clavícula, ya sea derecha o izquierda. Esto en el lado izquierdo. Luego en el lado derecho ubicamos de nuevo la costilla anterior. Si ustedes se fijan, pues existe una superposición hacia el borde interno de la clavícula derecha. Bueno, esto ha sido todo en este video. Muchísimas gracias. Espero les pueda servir y recordemos siempre estas 4 características principales para poder identificar una radiografía técnicamente adecuada y bien tomada. Nos vemos en un próximo video.